Bien, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Creo que sí. Sí, se escucha. Pues, ¿también me pueden ver? Sí, creo que sí. Ahora sí, creo que sí. Listo. Buenas noches con todos. Agradecerles que estén presentes en esta noche de domingo enriquecedora para nosotros como profesionales de la salud, y también agradecido por la invitación a la licenciada Alejandra Silva, que, bueno, siempre estamos en contacto y también estamos para impartir y compartir información educativa en pro de la profesión. Bien, bienvenidos a todos. Como ya lo mencionó y me antecedió la licenciada Alejandra, soy el licenciado Johan Aquino Contreras, enfermero de la Estrategia Sanitaria de Tuberculosis del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. También soy docente y, pues, bueno, agradecido nuevamente con todos ustedes por la presencia esta noche. Déjame presentar la ponencia. A ver, vamos a ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí se ve. Listo. Bien, vamos a comenzar nuestra ponencia el día de hoy acerca de la tuberculosis. Mañana, siendo un día, marcando un hito histórico dentro de la salud pública, mañana se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, una enfermedad que acecha miles de vidas año tras año y que ha venido desarrollándose y tratándose de mitigar, de reducir, de tratar de mejorar las condiciones y también de mejorar la adherencia al tratamiento para poder así erradicarla año tras año. Como ya lo habíamos mencionado, para los que recién se unen, soy el licenciado Johan Aquino y, pues, vamos a empezar con nuestra ponencia y nuestra exposición del día de hoy. Para conocer o para poder tener en cuenta antes de ustedes o alguien de aquí trabaja en la estrategia sanitaria, si podían responder por el chat o de repente levanten la mano. ¿Alguien ya tiene conocimiento de trabajar o laborar o hacer prácticas o están en su pasantía, etcétera? Si me ayudas, Alejandra, por favor. No logro ver los mensajes, si es que hay mensajes. Bueno, igual el conocimiento es general para todos y podemos seguir con la exposición. ¿Será una enfermedad nueva o será una enfermedad antigua como conocimiento previo a la tuberculosis? ¿No? Muchas veces se ha dicho y se ha escrito que había enfermedades pulmonares, enfermedades que la tisis, ¿no? La famosa tisis, los tísicos. Anteriormente, muchos años atrás, se conocían a las personas que tosían mucho como los tísicos, ¿verdad? Entonces, viene ya de una enfermedad muy antigua. A todo esto, conociendo y también teniendo un antecedente, la tuberculosis será una pandemia, una epidemia, una endemia. ¿Será lo mismo hablar de tuberculosis activa que tuberculosis latente? Como introducción a la parte de conocimientos previos de la enfermedad. Año tras año, el Perú, el MINSA como tal, como entidad rectora en el país, viene luchando para erradicar muchas enfermedades, tanto las enfermedades infectocontagiosas como también las degenerativas. Entre ellas, la DGEPS tiene como finalidad la de intervenir como parte de disminuir y trabajar luchando para poder así reducir la tasa de morbimortalidad en tuberculosis en el país, ¿verdad? Sabemos que la morbimortalidad en los últimos años ha venido disminuyendo, puesto que se han podido confundir los diagnósticos con la pandemia que hemos tenido, ¿cierto? Pero volviendo a la realidad y volviendo o saliendo del confinamiento, los valores y los indicadores volvieron a la normalidad, entre comillas, como años anteriores. La lucha es continua, la, las directivas, las formas de trabajar y tratar luchando contra esta enfermedad se vienen reforzando conforme pasen los años. Lo ideal
lo importante sería que para el año 2035 los indicadores bajen o disminuyan en el 50%, cosa que venimos mencionando ellos desde el año 2000, y en la Carta de Alma Ata, de hace muchos años atrás, también nos menciona, ¿no? Salud para todos en el año 2000. Han pasado 25 años y aún mantenemos la salud como función principal de un país, de una nación, pero hay mucho por qué hacer todavía. Pero vamos a conocerlo por qué es que aún no se disminuyen o por qué estamos todavía luchando contra esto. El objetivo de la nueva norma técnica, el objetivo principal es establecer disposiciones de las estrategias sanitarias para la prevención y control de la tuberculosis en el país. Como tenemos un objetivo general, también tenemos objetivos específicos. Esto, hay 3 puntos importantes, que es establecer intervenciones sanitarias para la prevención de la tuberculosis en grupos de riesgos y población vulnerable para esta enfermedad. Establecer también disposiciones para el cuidado integral, intervenir tanto en el diagnóstico, en la detección, en la prevención y también el tratamiento para las personas afectadas por tuberculosis. Y a su vez también implementar actividades. Uy, se dejó de compartir, creo. Vamos a ver. ¿Se logra ver la pantalla? ¿El trabajo? ¿La presentación? Sí se ve, licenciado. Listo, gracias. Y por último tenemos la implementación de actividades para abordar los determinantes sociales en la salud. Aquí hay algo muy importante y es en lo que se basa esta nueva norma técnica, ¿no? De implementar actividades para abordar las determinantes sociales de la salud con enfoque intersectorial, intergubernamental y gestión territorial dentro del país. Y esos 3, o al menos el objetivo 2.1.3, es lo nuevo que se ha generado o reforzado en esta nueva norma técnica. Para entender un poco de la enfermedad, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada únicamente por el Mycobacterium tuberculosis. Sabemos que la familia de Mycobacterium es muy amplia, muy grande. Muchas cepas o muchos tipos de Mycobacterium pueden generar otro tipo de enfermedades o infecciones o micobacteriosis, pero la única que genera la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis. Es el único que puede causar daños tanto pulmonares como extrapulmonares. Afecta, si bien es cierto, principalmente a los pulmones porque genera una vía de transmisión aérea o aerobia. Teniendo así el ciclo de la enfermedad, ¿no? De la transmisión de la enfermedad de una persona enferma hacia una persona sana con el simple hecho de toser, hablar, estornudar, cantar o besar al momento de liberar partículas que puedan ser inhalados por la persona. La tuberculosis tiene las formas activas y latentes. En su versión activa genera y manifiesta síntomas de la enfermedad propia, características de la enfermedad, pero no siempre, y ahora sí, en lo que refuerza esta nueva norma técnica de este año, perdón, del año pasado, 2024, menciona que la enfermedad no necesariamente va a tener como síntomas la tos con flema, la fiebre, la pérdida de peso, la fatiga, que son característicos o eran clásicos en la enfermedad o la definición de tuberculosis años anteriores. Es importante que al presentar algunos síntomas característicos, no todos, pero algunos característicos, podemos realizar un despistaje y así poder llegar a la detección temprana. Llegando a la detección temprana, podemos brindar un tratamiento temprano y así evitar complicaciones y que eso también pueda propagarse mayor aún. La tuberculosis sigue siendo un desafío global en la salud pública, es importante, afectando a millones de personas en todo el mundo. La prevención, el diagnóstico eficaz y el tratamiento oportuno y efectivo son esenciales para controlar la enfermedad y reducir el impacto global a raíz de esta enfermedad. Claro está que las normas técnicas se han venido actualizando conforme las investigaciones en salud, tanto así como los nuevos tratamientos que pueden ser introducidos en los esquemas, los estudios que abordan y mencionan de forma significativa la importancia de utilizar nuevos fármacos y reducir el tiempo, también
es importante. Sabemos que la norma técnica del 2006, pero no es la primera, sino que se llama norma técnica porque ya tenía un sustento técnico normativo. A comparación de los años anteriores, teníamos las guías clínicas de atención para la tuberculosis. Aquí, en el 2006, ya partimos con la norma técnica de salud para la lucha contra la tuberculosis. Norma que fue modificada y mejorada para el año 2013 con su normativa llamada Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de la persona afectada por tuberculosis. Ven cómo va mejorando solamente, y en la norma del 2006 solo se abordaba la enfermedad para curarla, y la del 2013, la norma técnica cambia, mejora para la atención integral y no para la enfermedad, sino para la atención integral de la persona que ha sido afectada por tuberculosis. Del mismo modo, el año 2018 salió una modificatoria, una actualización para la norma técnica de prevención y control de coinfección de tuberculosis y virus de inmunodeficiencia humana en el Perú. Sabemos que la tuberculosis con el VIH son enfermedades infectocontagiosas muy ligadas y que en su mayoría muchas veces vienen en paquete. Y le llamamos paquete porque les voy a explicar después el por qué. A su vez, salió una nueva modificatoria el año 2023 con la norma técnica de salud para el cuidado integral de la persona. Y ahora miren, pasamos solamente de la atención integral del individuo a pasar a la atención o el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis, la familia y también su comunidad. Cómo abordar este aspecto desde una visión panorámica de no solamente abordar al individuo que está afectado por tuberculosis, sino también a su familia, que son los contactos y que podrían generar o podrían desarrollar la enfermedad en poco tiempo, y también a su vez la comunidad, una comunidad con muchos casos indica también, ¿no?, que podría propagarse con mayor rapidez dentro de una estructura o dentro de una jurisdicción. Para nuestra suerte, no ha pasado más de un año y hubo una nueva modificatoria. Esta nueva modificatoria, en la del 2023, introdujeron los nuevos esquemas de tratamiento vía oral para la tuberculosis multidrogo resistente. Y para el año pasado, 24, hubo la modificatoria de la norma técnica de salud para la prevención y tratamiento de tuberculosis, donde ya estaba introducido los nuevos esquemas modificados y altamente recomendados por la OMS para poder así brindarlos libremente y que pueda circular en el país o dentro del territorio nacional los nuevos esquemas de tratamiento para tuberculosis multidrogo resistente. Esta es la última que salió en diciembre y pues con eso nos estamos rigiendo a comparación de las normas técnicas del 23, del 18, del 2013 y la del 2006. Sabemos que el tratamiento de la tuberculosis ha avanzado introduciendo nuevos fármacos para abordar así los desafíos como la resistencia a las medicinas, a las drogas, a los medicamentos. Es importante porque se usaban combinaciones y siempre es la columna vertebral de un esquema de tratamiento importantísimo de primera línea. Tenemos la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, pero la resistencia a esto ha generado que debemos de dejar de usar algunos de estos fármacos que son los pilares para estructurar un esquema, porque se ha generado la resistencia o las cepas o los bacilos, ¿cierto? Han generado resistencia o su gen de resistencia ha sido activada. Para ello debemos de utilizar nuevas drogas, otros esquemas que puedan combatir la enfermedad. Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad muy ha venido con los años, ha venido actualizándose, entre comillas, ha venido adaptándose al medio, tratando de generar resistencia frente a los fármacos, puesto que su mecanismo de supervivencia lo va a mencionar así. Entonces,
sabemos que el bacilo como tal genera un mecanismo de supervivencia dentro de nuestro organismo. Ninguna infección, ninguna bacteria recibe un tratamiento tan largo como es el del bacilo de Koch, ¿verdad? El Mycobacterium tuberculosis. Díganme o piensen, ¿qué infección recibe un antibiótico por 6 meses? Nadie. Ninguna infección. De repente unos 5, unos 7, unos 15, unos 21 días, ¿verdad? El bacilo, el Mycobacterium tuberculosis, tiene una capa tan resistente para poder eliminarla que debe de durar 6 meses el tratamiento para poder mitigar con la enfermedad en el paciente. Hay que buscar, hay que encontrar esquemas específicos, tratamientos específicos para poder así lograr eliminar por completo el bacilo en el cuerpo de la persona afectada. Pero para eso debemos de conocer el perfil de resistencia o el gen de resistencia del bacilo, que luego lo voy a explicar cómo. La evolución reciente de nuevos fármacos, de terapias más cortas, es lo que siempre se ha querido. Los abandonos de los pacientes en el tratamiento o al esquema de tratamiento lo generaba por la distancia, por el tiempo prolongado que cursaba el tratamiento, ¿verdad? Valga la redundancia. Para ello, los estudios, las modificatorias, las pruebas terapéuticas son para ello. Los estudios de investigación son para ello, para ver la posibilidad de reducir más el tiempo y que no sea tan prolongado y que la persona, el paciente, el usuario se aburra con el tratamiento, ¿verdad? Y esto me genera una mejor adherencia. ¿Quién no va a querer tomar menos tiempo y no tomar 6 meses, en algunos casos tomar 18 meses y en otros casos 24 meses de tratamiento? Entonces, es bueno, aporta, ¿verdad? La posibilidad de que la persona no abandone y que genere la adherencia al tratamiento y que se cure, porque todo lo que queremos es que se cure la persona y corte la cadena de transmisión, ¿verdad? Entonces, para adentrarnos más ya a la norma del año 2024, vamos a conocer algunas definiciones operativas. ¿Qué se conoce como caso presuntivo? Ya no vamos a llamarlo, si es que por ahí lo han escuchado y algunos ya trabajan o son estudiantes y son los nuevos términos que vamos a utilizar. Ya antes o anteriormente se mencionaban a la persona que padecía o que podría tener tuberculosis, se le conocía como el famoso sintomático respiratorio. ¿Por qué? Porque eso nos hemos grabado como un chip, ¿verdad? Quedó esa información en nosotros. Persona con tos y flema por más de 15 días es un sintomático respiratorio y puede ser tuberculosis, ¿no? O también, ya tose 15 días, tiene rasgos de sangre, es tuberculosis, ¿no? Cuidado con el tuberculoso, con el tísico, ¿verdad? Son términos que han sido proyectados y establecidos hace muchos años atrás, inclusive impregnados en las normas antiguas. En esta nueva norma nos menciona que ya no existe el famoso sintomático respiratorio, sino es una persona con o un caso de TB presuntiva. ¿Qué te dice el caso de TB presuntivo? Te dice que es aquella persona que presenta al menos 2 o más síntomas o signos de tuberculosis. Entre ellos están tos con flema, hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, otros que también incluye los sintomáticos respiratorios. Licenciado, entonces, necesariamente tengo que sentir o tener tos con flema para poder ser un caso presuntivo de tuberculosis. Te dice que es un caso presuntivo cuando la persona presenta al menos 2 síntomas o más. Licenciado, no tengo tos, pero tengo fiebre nocturna y he bajado 5 kilos de peso en 2 semanas.
podríamos sospechar de tuberculosis como también de cualquier otra enfermedad. Licenciado, he vomitado y tengo sudoración nocturna. He bajado de peso. Tengo mucha diarrea. Podría también ser una TB presuntiva. Pero ahora me dirán ustedes, pero licenciado, pero si usted me está diciendo al inicio de la ponencia que los casos de tuberculosis son pulmonares, es un mecanismo de transmisión pulmonar vía aérea de una persona enferma con tuberculosis a una persona sana. Sí, pero la tuberculosis no solo se puede presentar en los pulmones. Inclusive podemos respirar o estar al lado de una persona con diagnóstico de tuberculosis o una persona afectada por tuberculosis, un tebeciano, podemos estar al lado de él o de ella y en un tiempo posterior no hacer tuberculosis pulmonar, sino hacer tuberculosis en otros órganos. Todo por el sistema inmune justo en los órganos esenciales. Y de forma hematológica se disemina a todo el cuerpo y donde pueda alojarse la bacteria. Ello en caso de una tuberculosis presuntiva o un caso de TB presuntiva. Cuando ya es un caso diagnosticado de tuberculosis, es aquella persona a quien se le diagnostica tuberculosis. O sea, que ya tiene una prueba que me diga si es tuberculosis. ¿Cuándo sabemos que es una condición de ingreso según antecedentes de tratamiento? Un caso nuevo de tuberculosis o de diagnóstico de tuberculosis es aquella persona que se le ha diagnosticado y tiene el tratamiento o toma el tratamiento por mayor a 30 días consecutivos o 25 dosis continuas. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una persona que ha ingresado y ha tomado 25 dosis, es un caso nuevo. Pero si una persona ha tomado, por ejemplo, 20 días y ya no quiere saber más de tratamiento, puede ser uno de estos casos de aquí. Caso antes tratado. Como caso antes tratado tenemos a las recaídas, a la pérdida en el seguimiento recuperado y al fracaso del tratamiento. Te menciona que la recaída es por resultados de tratamiento curado o completado y vuelve a tener nuevamente tuberculosis. La tuberculosis como tal es una enfermedad que puede volver, o sea, puedo volver a infectarme y puedo volver a desarrollar la enfermedad, ¿no? Es un caso de recaída. No somos inmunes. Si bien es cierto, tu cuerpo, tu sistema inmunológico y el factor de los linfocitos B y T van a trabajar para reconocer, para poder aniquilarlos cuando ingrese, pero si el sistema inmune está debilitado y este adicional contiene o tiene una coinfección, es más vulnerable la persona. Entonces, sabemos que una recaída, ¿verdad? Es aquella persona que ha tenido anteriormente y se ha curado o ha completado el tratamiento y vuelve a caer o vuelve a ser diagnosticado con tuberculosis. Recaída. Licenciado, pero si una persona ha tenido hace 20 años atrás, ha tenido 20 años atrás. En el año 60 ha tenido tuberculosis, ¿verdad? Entonces ha recibido el tratamiento, se han curado y lastimosamente años posteriores ha vuelto a tener la enfermedad. La pérdida en el seguimiento recuperado es aquella persona que inició un tratamiento que tomó más de 30 días consecutivos, pero lamentablemente se aburrió, no quiso, es indigente. Muchas veces tenemos en el hospital personas que trabajan del día a día, ¿verdad? Personas que necesitan laborar para poder mantenerse durante el día. Entonces, esas personas prefieren trabajar laboral antes que su propia salud. Entonces, y cuando les preguntamos o hacemos la valoración y hacemos la entrevista, le mencionamos, pero ¿por qué no puede tomar la medicación? Pero es que yo vivo solo, yo vivo sola, tengo 5 hijos, soy madre soltera, padre soltero, tengo que llevar
el dinero a la casa, sino de qué comen mis hijos. Y prefieren trabajar antes que acudir al centro de salud para recibir el tratamiento. Y esos son los famosos perdidos en el seguimiento. Y cuando vuelven a nosotros, ¿verdad? Cuando vuelven a nosotros, cuando ya dicen, me siento muy mal, ahora sí quiero tomar las pastillas, por favor, quiero iniciar nuevamente. Es ahí donde mencionamos que es un perdido en el seguimiento recuperado, porque lo recupero, ¿cierto? Lo recupero. Vuelvo a llevarlo al centro de salud para poder iniciar nuevamente el tratamiento. Y un fracaso es aquel caso o persona que el esquema terapéutico es el adecuado, ¿verdad? Es el adecuado, pero aún así sigue con síntomas y sigue empeorando la clínica en la persona, porque la medicación no le hace efecto. ¿Pero por qué? Este es un fracaso. O que estemos controlando correctamente y ya está para su alta y lastimosamente tiene un cultivo positivo. También se considera un fracaso porque fracasó el esquema. La medicación que le hemos estado brindando es nula, no sirvió. Ese es un fracaso. ¿Sí? Hablamos también de sintomáticos respiratorios, aquella persona que presenta tos y flema por 15 días. Ojo, lo que mencioné hace un momento acerca de los casos presuntivos, se dice que toda persona que tiene o siente estos síntomas, podríamos pensar o sospechar de tuberculosis, pero también se incluye la tos con flema o los sintomáticos respiratorios, que significa persona que presenta tos y flema por 15 días o más. Sabemos que los sintomáticos respiratorios identificados no van a ser los mismos que los examinados. Hablamos de identificados, que es el sintomático respiratorio debidamente inscrito en el libro de registro de detección de tuberculosis. Yo identifico a la persona que tiene síntomas, baja de peso, inapetencia, la sudoración nocturna, ¿cierto? Tos con flema. Yo lo identifico y tiene tos, yo lo identifico y lo examino. Y cuando lo examino es que yo le pida una muestra de esputo, ¿verdad? Una muestra para poder realizar una baciloscopía o un examen de bacteriología. Y un sintomático respiratorio examinado con bacteriología confirmada es aquel sintomático respiratorio examinado con resultados de bacteriología positiva, o sea, tiene una baciloscopía, tiene un BK simple positivo, tiene una prueba de cultivo, ¿no? Sólido y medio sólido, puede ser Lowes-Jensen, pueden ser Ogawa, un cultivo positivo, o inclusive realizarse una prueba molecular rápida positiva también, que vamos a hablar del famoso GeneXpert hoy en día. Hablemos los grupos o las poblaciones con vulnerabilidad para tuberculosis, los grupos de riesgo para tuberculosis. Los grupos de riesgo para tuberculosis son aquellos grupos de personas que quienes prevalece, ¿no? La incidencia de tuberculosis es más alta. Los trabajadores de salud, los migrantes, estamos al acecho. Somos un grupo de riesgo. Poblaciones cerradas que no tienen contacto con el exterior, pero sí el exterior puede tener contacto con los del interior, como por ejemplo son las poblaciones del penal, albergues, centros de rehabilitación, fuerzas armadas, policiales, entre otros. Poblaciones semicerradas, los colegios, las universidades, los centros laborales, guarderías, y poblaciones indígenas o pueblos originarios. Son grupos de riesgos para tuberculosis. Estamos en riesgo de desarrollar la enfermedad, pero también hay grupos o poblaciones vulnerables, ¿verdad? Para tuberculosis. Son aquellas personas que presentan alguna comorbilidad o condición que resulte en un riesgo mayor para desarrollar la tuberculosis activa. Y acá voy a hablar sobre tuberculosis activa y más adelante vamos a hablar de tuberculosis latente. Se dice que la tuberculosis activa es aquella persona que tiene la enfermedad, porque no es lo mismo mencionar que me infecte a que yo realice la infección. ¿Sí? ¿Me deja explicar?
No es lo mismo mencionar que yo me infecte, porque aquí ahora, de las personas que estemos presentes, podemos hasta el 50% o más estar infectados con tuberculosis, pero aún no desarrollamos la enfermedad. Eso quiere decir que todavía no desarrollamos la infección. Puedo estar infectado, pero no desarrollo la infección, ¿sí? Y este grupo prevalece las personas viviendo con el VIH y niños menores de 5 años, personas con terapias prolongadas de corticoterapia o inmunosupresores, ¿verdad? O pacientes que tengan problemas oncológicos, personas que usen corticoides, por ejemplo, los pacientes reumáticos, ¿verdad? Son ellos los que reciben terapia preventiva o terapias con corticoides de forma prolongada, ¿verdad? Contra sus propias enfermedades de fondo. Las personas que sufren de insuficiencia renal crónica, que van a generarse diálisis, neoplasias de pulmón, neoplasias de cabeza y cuello, que comprometen la cavidad o la vía oral, enfermedades hematológicas malignas, silicosis, candidatos a trasplantes de órganos sólidos o pacientes hematológicos. La diabetes mellitus, ¿verdad? Que no son controladas, las personas que sufren de enfermedades que no son controladas también son personas vulnerables a desarrollar una enfermedad de tuberculosis activa. Si bien es cierto, la población peruana puede estar infectada, pero cuando tenemos estos problemas de fondo, somos mucho más vulnerables para poder desarrollar, aquí está, desarrollar enfermedad activa de tuberculosis, o sea, desarrollar la infección, más no porque ya estamos infectados. ¿Dónde nos infectamos? No sabemos dónde. ¿Quién nos infectó? No sabemos quién. Pero lo que sí sabemos o podemos saber es cuándo comienza la enfermedad o el ciclo de la enfermedad, como tuberculosis activa. Eso sí, y para ello hay mecanismos de prevención. Lo vamos a ver también más adelante. Hablemos ahora de un caso diagnosticado con tuberculosis llamado el caso índice. En una casa de 5 personas, uno de ellos puede ser caso índice y el resto, los 4 restantes, son los contactos que han tenido contacto con el caso índice, o sea, con la persona, con la tebeciana, el tebeciano, con la persona que ha sido diagnosticada con tuberculosis. El caso índice es aquella persona que tiene diagnóstico de tuberculosis y que se centra en la investigación de contactos, porque yo tengo que ver como caso índice el poder vigilar los contactos, porque de esos contactos van a salir casos nuevos, definitivamente, van a salir casos nuevos. Si no controlamos y esperemos que todo sea, que todo esté controlado, ¿verdad? Los contactos no podrían desarrollar la enfermedad. Pero si no controlamos, definitivamente esos contactos desarrollarán la enfermedad o van a desarrollar la infección. En ese caso, la epidemiología nos dice que de 10 personas que han sido contacto o han estado en contacto con personas o casos índices, al menos dos personas desarrollarán la enfermedad en un promedio de 7 a 10 años. Eso nos dice la epidemiología. De 10 personas que han estado en contacto con un caso índice, al menos 2 van a desarrollar la enfermedad en ese tiempo. Licenciado, pero, o sea, sí o sí, las 2 personas van a ser, sí. La tuberculosis como tal es una enfermedad que no se asimila a la viral, que es la de, como hemos tenido en pandemia, ¿verdad? El COVID era una enfermedad muy altamente contagiosa, se propagaba muy rápido y también desarrollaba la enfermedad muy rápido. Pero en este caso, la bacteria de la tuberculosis puede estar inactiva en el organismo y guardarse por 5, 7 o 10 años hasta encontrar el momento adecuado y esto poder despertar o activarse como enfermedad activa. Lo podemos tener latente, sí, lo podemos tener latente, pero nosotros, en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune lo va a mantener dormido, por así mencionarlo, hasta cuando el organismo genere o se
disminuya el sistema inmunológico y se active o lo vaya a desarrollar como enfermedad activa de tuberculosis. Caso índice y los contactos. ¿Qué nos dicen contactos? El contacto debe ser censado, debe ser examinado y también debe ser controlado. Los contactos censados es que yo debo de identificar y registrar los contactos, ya sea intradomiciliarios o también extradomiciliarios. Los que viven con el paciente, con la persona afectada por tuberculosis, o los que han llegado al menos a visitarlo una vez durante la etapa de propagación de la enfermedad. ¿Cierto? En el sistema de la historia de la enfermedad sabemos que hay una etapa prepatogénica, patogénica y postpatogénica. En la prepatogénica es cuando genera todo ese mecanismo de transmisión de la enfermedad. Entonces, un contacto extradomiciliario y ha llegado justo en esa etapa de la enfermedad, pues lastimosamente se ha llevado el regalo con ello, ¿verdad? El bacilo. Pero sabemos que puede estar en su cuerpo y nunca desarrollar la enfermedad, como también en el tiempo de 5, 7 a 10 años poder desarrollar la enfermedad. Entonces, no es nada parametrado, no es nada exacto. Va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico, la alimentación y nuestro estilo de vida, que sea saludable. Es un contacto censado. Un contacto examinado es aquel contacto que yo haya censado, que yo sé que vive con la persona, ¿verdad? Son los hijos de un caso índice y que mi contacto examinado tiene que pasar por las pruebas auxiliares que son radiológicos, o sea, una placa de tórax, inmunológico, podemos colocarle PPD o IGRA, y bacteriológico, una prueba de esputo. Al menos uno de estas pruebas debe de realizarse en ese contacto para yo poder mencionar que es un contacto examinado. Yo identifico, señor Pedrito, ¿con cuántas personas vive usted en su casa? ¿Cuántas personas comen de la misma olla? Somos 5 jóvenes. Ok, 5 en total. Él es el caso índice y 4 son sus contactos. Yo debo de censar todos sus hijos, ¿no? Bueno, sus hijos, 2 hijos y una esposa, ya. Lo censo. Identifico Pedrito, Pamelita, Luchita, etcétera. Y ellos son mis contactos censados. Cuando pasan a ser examinados, se menciona que es el contacto que yo le realice alguna de estas pruebas. Radiológico, le tomo una placa de tórax. Inmunológico, le aplico PPD o realizo IGRA. Y le pido una prueba de esputo bacteriológico. ¿Verdad? Al menos una prueba de estas y ya tengo un contacto examinado. Que sea positivo o, no, o sea negativo, eso no importa, pero ya tenemos el contacto examinado. Y el contacto controlado es aquel que se realiza mensualmente, ¿verdad? Es aquel contacto examinado que deja su muestra de repente mensualmente o cada 2 meses durante todo el tiempo que dura el tratamiento de su caso índice. Podemos pensar que tenemos un caso índice que tiene un tratamiento de 6 meses o de 4 meses o de 10 meses o de 1 año o de año y medio o de 2 años, que lo vamos a explicar ahora también. Y que durante todo ese tiempo venga controlándose periódicamente al contacto. Este es un contacto controlado, lo estoy controlando. Voy a evitar que esa persona o los contactos desarrollen la enfermedad. Y si llegan a desarrollar la infección, pues tempranamente voy a identificarlo y brindarle la medicación oportuna, ¿correcto? Oportuna, para así evitar más la proliferación de la enfermedad. Sabemos que las definiciones podemos mencionarla como curado, aquella persona que tiene tuberculosis drogosensible, o sea que va a tomar un tratamiento de 6 meses con drogas de primera línea y que tenga una confirmación bacteriológica y que termine negativo. O sea, que ingrese positivo, pero que termine como negativo. Ese es un curado. La persona se ha curado. Un curado también es aquella persona de tuberculosis drogoresistente, vamos a ver la resistencia más adelante, que inició el tratamiento positivo, ¿verdad? Y terminó sin evidencia de fracaso. Cumplió las tomas, cumplió el tiempo, tiene cultivos negativos
no hay evidencia de fracaso, la persona se cura, se siente mucho mejor, etcétera, y se ha curado, ¿verdad? Se ha curado. El tratamiento completo es aquella persona que inicia el tratamiento sin o con confirmación bacteriológica, o sea, puede ser un BK negativo, puede ser un BK positivo, y también termina sin evidencia de fracaso, o sea, no ha habido positividad durante el tiempo de tratamiento. ¿Por qué? Porque le hemos brindado una buena, el tratamiento adecuado y eficaz para su tipo de tuberculosis. También tenemos los fracasos, como ya habíamos mencionado. Un fracaso puede ser un fracaso bacteriológico cuando, a pesar de ser positivo y lleva ya tomando buen tiempo la medicación, sigue siendo positivo, porque no hay una remisión, no hay una negatividad, no hay una reversión de la positividad. Porque se supone que yo tomo la medicación para curarme y como estoy positivo, tengo que eliminar la bacteria, tengo que eliminar el bacilo y terminar como negativo. Pero en este caso hay un fracaso bacteriológico. Cuando inicio el tratamiento con síntomas, tengo una prueba bacteriológica positiva, ¿verdad? Y a pesar de tomar la medicación en el tiempo establecido, diariamente, no tengo faltas, soy muy cumplido, sigo teniendo positividad en mis pruebas bacteriológicas porque las pruebas son mensuales para llevar un control rígido y adecuado. Cuando hay ausencia de respuesta clínica o radiológica, licenciado, ya tengo tomando la medicación 5 meses, ya me van a dar de alta, pero yo sigo mal, me siento mal, ya no puedo subir las escaleras, ¿verdad? Mi placa al inicio inició mal y ahora está peor, ¿verdad? Ya no tengo medio pulmón. A pesar de que le damos la medicación adecuada, a pesar de que le damos la medicación correcta, efectiva, hay ausencia de respuesta clínica o de mejoría clínica y o radiológica. Cuando hay una reacción adversa medicamentosa, también se conoce como fracaso. ¿Por qué? Porque la medicación que debería tomar para su tipo de tuberculosis no se consideraría. ¿Por qué? Porque le generó una reacción. Puede ser una reacción alérgica, una reacción hepática, neurológica, psiquiátrica, reumatológica, etcétera. Le genera una reacción adversa y suspenderíamos el tipo de esquema que está tomando para poder modificarlo, cambiarlo por algo que no le caiga mal o no le llegue a realizar una reacción adversa medicamentosa. Fracasé de tomar un medicamento simple para una tuberculosis sensible, mientras que ahora al generar la reacción adversa, pues tengo que cambiar los esquemas, ¿verdad? La evidencia de farmacoresistencia en el transcurso de tratamiento, eso también pasa, y nos ha pasado. Por ejemplo, le cuento un caso que comenzó un paciente con BK negativo, ¿verdad? Tomó su prueba, tenía todos los síntomas, tenía toda la clínica, deja su prueba de esputo negativo. El médico consultor inició el esquema porque tiene toda la clínica de tuberculosis, pero lamentablemente la prueba bacteriológica ha salido negativo y por ende es un BK negativo. Pues, ¿no? Es una tuberculosis sin confirmación bacteriológica. Ahora, toma la medicación y como no hemos sabido qué tipo de tuberculosis o qué tipo de resistencia tiene la tuberculosis, lastimosamente, ¿verdad? Comenzamos empíricamente dándole la medicación inicial, de inicio, ¿verdad? Que es la rifamicina, isoniazida, tiracinamida y etambutol, ¿verdad? Correcto. Le dimos, a los pocos meses, la persona continúa con los síntomas, no había mejoría clínica, y en eso le tomamos al cuarto mes le tomamos una prueba de bacteriología y salió positiva. Esa prueba positiva la mandamos a perfil de resistencia y salió resistente. O sea, 4 meses de medicación que estaba tomando no ha sido la correcta. ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? El médico lo trató mal, diagnosticó mal, el paciente no colaboró, fue culpa del enfermero. Eso ya queda en el abordaje completo, ¿cierto? Lastimosamente no ayudó la prueba bacteriológica porque el paciente tenía una prueba negativa y no podíamos hacer el conocimiento del perfil de resistencia. Una persona fallecida
por tuberculosis es aquella persona que ha sido diagnosticada por tuberculosis, inicia el tratamiento y fallece, o le diagnostican y fallece. Toda aquella persona que tiene un diagnóstico y que fallece antes o después de iniciar el tratamiento, se considera una muerte por tuberculosis. Así la persona haya tenido la enfermedad que sea. Por ejemplo, deja su beca hoy día, sale positivo y el joven trabaja en la calle, lo atropellan, muere, se le va a considerar la muerte por tuberculosis. Por la condición que sea, por tuberculosis. Pérdida en el seguimiento. Es aquella persona que es diagnosticada con tuberculosis, ¿verdad? Conoce la enfermedad, bueno, le mencionamos la enfermedad, le menciona el médico la enfermedad y el paciente no acepta la enfermedad. Dice, no, se han equivocado, no quiero saber nada de la medicación, ¿cómo es posible? Yo no tengo síntomas. Y les comento, no siempre van a ver todos los síntomas característicos. Han habido personas que por rutina se han hecho una prueba de esputo y salió positivo. Personas que tienen toda la clínica y no hay prueba positiva en vaciloscopía. Entonces, ahora, la pérdida en el seguimiento es persona diagnosticada y antes de iniciar el tratamiento lo abandona o ya no sigue, ¿verdad? Ya no sigue el tratamiento, o durante que inició el tratamiento, la persona también lo deja de tomar y descontinúa al menos 30 días consecutivos. 30 días consecutivos. Bien, eso como líneas generales. Y vamos a hablar ahora de los estudios de contacto. Habíamos mencionado que los contactos son aquellas personas, ¿verdad?, que han tenido un contacto, ¿no?, con el caso índice, con el caso diagnosticado por tuberculosis, y que ese debe ser censado, examinado y controlado. Ese es un contacto. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque he mencionado que al menos 2 de 10 personas que han estado en contacto con el caso índice van a desarrollar la enfermedad o la infección. Para ello, tengo que censar a los contactos, examinar los contactos y controlar los contactos. El estudio de contactos se va a realizar independientemente si el caso índice haya iniciado o no el tratamiento. A mí no me importa si el paciente es diagnosticado y no quiere tomar la medicación, por ejemplo, porque también me ha pasado, he tenido personas que se les menciona el diagnóstico, el médico les da el diagnóstico, pero no aceptan. Y dicen, no quiero tomar la medicación, yo no tengo la enfermedad, ustedes se han equivocado, me están mintiendo, me quieren hacer tomar pastillas por las puras, pero ya tiene un resultado positivo. Entonces, si la persona se niega, se rehúsa a tomar el tratamiento, yo igual debo de comenzar a controlar los contactos, a examinarlos, a censarlos, para así poder tener una información de los contactos en sí de ese caso índice. ¿Cómo voy a examinar a los contactos? Sabemos que al menos para examinar un contacto debo de realizarle una prueba de placa, unos rayos X de tórax, evaluación médica, le puedo colocar PPD o realizar examen de IGRA, y o también realizarle una prueba de esputo, ¿no? Una prueba bacteriológica simple, cultivo o una prueba molecular, ¿no? El famoso GeneXpert. Si los contactos han sido contactos directos, o sea, que conviven con la persona, que tienen su día a día con la persona afectada por tuberculosis, que tiene el diagnóstico, ¿verdad? Deben de tomar terapias acortadas o terapias preventivas para tuberculosis. ¿Qué nos dice ello? Las terapias acortadas podemos tomar isoniazida por 6 meses, todos los días, su total de 450 tabletas. Podemos tomar también isoniazida más rifapentina, ¿verdad? 12 dosis una vez por semana, o sea, en 3 meses, equivalente a 180 tabletas. Y o también podemos utilizar isoniazida y rifapentina en presentación dosis fijas combinadas.
36 tabletas equivalentes a 3 meses. Miren cómo viene disminuyendo las terapias preventivas acortadas para tuberculosis. Pues ¿lo podemos utilizar cualquiera? Sí. Cualquier persona que ha sido contacto directo, que haya tenido un contacto o que conviva con la persona diagnosticada con tuberculosis y que se haya hecho un descarte total. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo genero o le inicio tratamiento con terapia preventiva a una persona que tiene síntomas de tuberculosis, le voy a complicar la clínica. Voy a maquillar los síntomas por un tiempo, pero como este esquema es incompleto, porque solamente voy a utilizar rifampicina e isoniazida o en dosis fijas combinadas, no estoy dando el esquema completo que interviene la rifampicina, isoniazida, etambutol y pidacinamida. Si no le logro dar el mecanismo completo, no voy a poder yo generar ese tipo de tratamiento adecuado, eficaz para eliminar el bacilo. Entonces, en este caso estaría generando una resistencia y complicando la situación o la clínica de la persona. Así que para poder brindar terapia preventiva para tuberculosis, yo debo de ese contacto descartar sí o sí al 100% que no sea un caso de tuberculosis. Porque si fuera un caso de tuberculosis, complicaría la clínica y le generaría más problemas en la salud de la persona. Porque le estaría dando un esquema incompleto y también le estaría dando un esquema o le generaría una resistencia. Hoy en día se está utilizando también la inteligencia artificial, las IAs, para poder abordar esos problemas de salud pública. Ahora existen los famosos DAC, que son la detección asistida por computadora. Ahora hay unas máquinas que te toman la placa de tórax y esa imagen es pasada por un programa de inteligencia artificial que nos dice y nos envía la evidencia de cuánto daño y cuánta posibilidad de que ese pulmón esté afectado por tuberculosis. ¿Verdad? Va de 0 a 100, sabiendo que el 50% y debe de salir menos del 20% para poder descartar. Si es mayor del 20%, continuar con todos las demás pruebas hasta encontrar la enfermedad. Pero miren, ya la inteligencia artificial aborda este tipo de programas que nos ayuda mucho más aún el diagnóstico preciso, ¿no? Y esto, claro está, se utiliza más en poblaciones cerradas o semicerradas que ya hemos mencionado, donde oscila una cantidad mayoritaria de personas. Cuando yo quiero hacer un contacto, por ejemplo, a las personas que de los penales, ¿verdad? Tengo un caso de tuberculosis en una celda y tengo alrededor de él como 20 personas. Entonces, esas 20 personas tienen que ser contactos interdomiciliarios, ¿verdad? Porque viven dentro de una celda. Y ahora, ellos empiezan a comunicarse porque todos viven hacinados. Entonces, tengo una población mayor, ¿verdad? Una población mayor de contactos y por ende yo no voy a estar tomando la placa cada uno por uno si son 200, 300, 400 o 500 personas. Para ellos solamente les paso el DAC, ¿no? Les tomo la placa y simplemente la información nos envía y es mucho más rápida. Aquellas personas que tengo con mayor sospecha y la computadora nos menciona que hay mayor sospecha de tuberculosis, yo podría continuar con los elegidos a tomar o continuar con las demás pruebas que se solicitan, ¿no? Como puede ser una prueba molecular en esputo, puede ser una prueba bacteriológica, puede ser PPD o IGRA. La atención como tal, ¿verdad? Sabemos que el censo y el examen integral de los contactos se completa en un plazo no mayor de 2 semanas. Es importante. ¿Por qué? Porque estaría dejando mucho tiempo y que la enfermedad se prolifere aún más con ese grupo de personas que aparentemente están sanas. Hablemos del diagnóstico como tal. El diagnóstico nos menciona que van a haber de 2 tipos. Al inicio de la exposición les mencioné, ¿cierto? Que teníamos les mencioné que teníamos los síntomas y muchas veces al tener síntomas podemos dejar una prueba de esputo y esa prueba de esputo nos brinda una positividad. Nos dice que está confirmatorio porque la prueba
anteriormente el gold estándar o la prueba estrella que te confirmaba la enfermedad era la baciloscopía. Hoy en día la baciloscopía ya pasó, ¿no? Ya quedó desfasada, ya quedó en la historia. La baciloscopía no sería la primera prueba que yo podría tomar, ni mucho menos el gold estándar. Lo que ahora tendríamos que tomar como prueba gold estándar serían las pruebas moleculares con el aparato del GeneXpert o los cultivos también. Pero como caso diagnosticado con confirmación bacteriológica, yo tengo que son baciloscopías simples positivas, cultivos Lowes-Jensen o GAWA en medios sólidos o líquidos positivos, o las pruebas moleculares GeneXpert, que son lo mismo que en los cultivos, pero los cultivos demoran. Como es un cultivo, yo tengo que cultivar las muestras y tengo que esperar de 45 a 60 días para saber el resultado. Mucho más tiempo, ¿cierto? Ahora, las pruebas moleculares, que son las pruebas GeneXpert, el GeneXpert Ultra y el GeneXpert XDR 10 colores, nos brinda información, tanto nos confirma que existe bacterias en esa muestra y también a la par nos brinda el perfil de resistencia para saber si es que es una persona drogosensible o una persona drogoresistente, ¿verdad? Que la bacteria va a ser eficaz, un esquema sensible o un esquema drogoresistente. Este es un caso diagnosticado con tuberculosis con confirmación bacteriológica. Pero también les dije, he tenido pacientes y tengo pacientes que tienen toda la clínica, pero no tienen una prueba positiva. Eso es un caso de tuberculosis diagnosticado sin confirmación bacteriológica. Es un diagnóstico hecho por el médico tratante, por el neumólogo, por el especialista, que tiene criterio clínico con apoyo de imágenes, pruebas inmunológicas, histología sugestiva, etcétera. Pero lo hace o lo evalúa el médico tratante y el médico especialista. Pero no hay nada positivo, ¿verdad? No hay nada positivo. Por ejemplo, la tuberculosis enteroperitoneal. Cuando entran a sala, encuentran las glándulas de Mijos repartidas por todo el peritoneo. No hay nada positivo, pero la clínica, la evidencia que está ahí es que me menciona que sí tiene tuberculosis enteroperitoneal, pero no ha habido nada confirmatorio, más que unas glándulas que aparecen en el peritoneo. Entonces, es un caso de tuberculosis sin confirmación bacteriológica, ¿verdad? Porque no me ha brindado, no me ha dado ninguna respuesta positiva, pero igual es una tuberculosis. Puede darse también pulmonar, como también puede darse en otros órganos. Recuerden que los casos de tuberculosis pulmonar son las más comunes, ¿verdad? Recuerden que el bacilo es el que realiza la enfermedad, desarrolla la enfermedad. No es lo mismo decir que estoy infectado a que he desarrollado la infección, recuerden eso. Y tenemos los casos pulmonares, ¿por qué? Porque la bacteria se disemina a nivel respiratorio o vía aérea. Pero también hay casos de la tuberculosis extrapulmonar, casos en los cuales puede darse a nivel ganglionar, urinario, pleural, sistema nervioso central o la osteoarticular o el famoso mal de Pot. Pero son tuberculosis extrapulmonares que no han sido alojadas en su momento en el pulmón, pero a raíz se va a diseminar por la propagación hematológica, los va a llevar a algunos de estos órganos. Añadido a eso, si tenemos enfermedades de fondos o comorbilidades, va a ser más aún la posibilidad de que desarrolle. Pero, licenciado, ¿solamente se va a desarrollar en pulmón o en cualquiera de otros órganos? Sí. ¿También podría ser pulmonar y también en otros órganos? También. Ya sería una tuberculosis sistémica, porque también tengo en el pulmón y también puede tener ganglionar, urinario, pleural, cerebral, óseo, puedo tener enteroperitoneal, puedo tener gástrico, puedo tener hepático, puedo tener renal, puedo tener en piel, puedo tener en genitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son casos de diagnósticos que tienen en 2 o más órganos, ¿verdad? Esas son las famosas tuberculosis sistémicas.
Y entramos a una parte interesante de los tipos de resistencia. Y esto ya nos menciona la nueva norma. Bueno, la nueva no, ya ha venido sabiéndose hace muchos años atrás, pero poco a poco hemos venido mejorando en las normas. Hoy en día tenemos la famosa prueba molecular, el famoso GeneXpert, en la cual yo puedo obtener en 2 horas y media o 3 horas información de la presencia de un bacilo en un tipo de muestra, que puede ser en cualquier tipo de muestra, líquidas, pueden ser esputo, puede ser líquido acítico, puede ser líquido pleural, puede ser LCR, puede ser orina, etcétera. En cualquier tipo de secreción yo puedo obtener esa información, ¿no? Que un bacilo esté presente en esa muestra. Uno, y también tener la resistencia o la drogoresistencia a los medicamentos. O sea, es una prueba que en 3 horas obtengo ello a comparación que anteriormente, años atrás, tenía que esperar mis 45 días o 60 días para obtener mi resultado de cultivo y enviarlo, esa muestra positiva, nuevamente a otro estudio para saber el perfil de resistencia. Eso me demoraba al menos unos 20 días más o un mes. Tomando en cuenta 60 más 30 son 90 días que tenía que esperar para poder saber si es que mi medicación, la que estoy tomando, es la correcta o no. Y miren, ya estoy a mitad de tratamiento, ya por cumplir y recién ahí. ¿Qué pasaría si en el día 90 me sale que tengo una tuberosis resistente y los 3 meses que he estado tomando se fueron al tacho? Ahora ya no. Ahora el mismo día que tomamos tu prueba, una buena muestra, ¿verdad? Lo pasamos al procesador del, molecular y ya obtengo esta información en al menos 3 horas. Es muchísimo el tiempo y facilita grandemente el diagnóstico y la precisión de los esquemas para poder así tratar de forma efectiva la tuberculosis. La tuberculosis sensible, ¿verdad? Sensible o medicamentos o TB drogosensible, se dice aquella tuberculosis que no se ha detectado resistencia a isoniazida o a rifampicina. O sea, ese bacilo es nuevito, ese bacilo está limpio. Sí, afecta a la persona, pero es un bacilo que yo lo puedo atacar con el esquema de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, tranquilamente. Mis 6 meses, los 2 meses primeros, fase intensiva, y los 4 restantes, fase de mantención, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tengo una tuberculosis resistente? Aquí va. Se le conoce una TB resistente a isoniazida o una TB monoresistente cuando solamente tengo una prueba de perdón, el bacilo es solo resistente a una sola droga. En este caso, a isoniazida, ¿no? Es resistente. O sea, no le va a hacer cosquillas a la bacteria. Se va a reír la bacteria en la isoniazida. Pero tengo la sensibilidad de la rifampicina. Entonces yo puedo modificar eso, ¿verdad? Puedo elegir un esquema especial para ese tipo de tuberculosis que tiene monoresistencia a isoniazida. Pero si tenemos tuberculosis resistente a rifampicina, se menciona como una tuberculosis drogoresistente a rifampicina. Pero aquí hay algo muy importante y eso no lo dice la norma, que con los años de experiencia que uno ya tiene en la estrategia, una persona que ha salido positiva y su resistencia a SIDA siempre va a ser resistente a isoniazida y en muchos casos sensible a rifampicina. Caso que no ocurre con la resistencia a rifampicina. Las personas que tienen perfil de resistencia a rifampicina siempre, en su mayoría, a un 95%, también son resistentes a isoniazida. ¿Sí? ¿Me deja entender? Una vez más. Las personas que tienen perfil de resistencia o monoresistencia a isoniazida, casi siempre solo son resistentes a isoniazida. Y no siempre, no siempre, a rifampicina. Totalmente lo contrario
que son los casos de resistencia a rifampicina. Toda persona que tiene resistencia a rifampicina, en su mayoría, a un 95%, van a realizar o ya también son resistentes a isoniazida. Eso sí, son las monoresistencias, resistencia a isoniazida, resistencia a rifampicina o resistencias ampliadas. Las multidrogos resistentes son aquellas personas que tienen un tipo de cepa, un bacilo, que es resistente a isoniazida y resistente a rifampicina. ¿Y por qué solamente a estas dos drogas? Les ponemos estas dos drogas, ¿por qué? Porque son los pilares, son las columnas de la casa, del armazón de los esquemas para poder combatir la tuberculosis como tratamiento. La isoniazida y la rifampicina son bactericidas y son esterilizantes. Por ende, me ayudan a eliminar en 2 meses los bacilos. Y luego tengo 4 meses más de mantenimiento para poder así aniquilar los pocos que van restando o los pocos que van muriendo en el tiempo. Al menos voy a tener perfil de resistencia sí o sí, pero siempre, y por eso es que dura tanto el tratamiento. Y más aún si tengo yo mis bactericidas, la isoniazida y la rifampicina. Entonces, si yo tengo estos dos sensibles, eso quiere decir que la bacteria muere con lo que le voy a dar. Pero si ya es resistente, me genera un perfil de resistencia y por ende, yo tendría que cambiar el esquema de tratamiento, cambiar la medicina para poder establecer así un componente que me pueda eliminar completamente y que la persona se cure, porque eso quiero, que se cure, ¿verdad? Pero también tengo las tuberculosis preextensamente resistentes, o en siglas TB-pre-XDR. Es aquella persona que es resistente a isoniazida, resistente a rifampicina, o resistente a isorifa, ¿verdad? Es multidrogo resistente, más la resistencia a una fluoroquinolona. Puede ser la levofloxacino o la moxifloxacino, una de las dos. ¿Ya? A eso le llamamos la TB pre-XDR. Y ya tengo también ahora la TB XDR, que tengo una TB MDR, RR, MDR, más la resistencia a una fluoroquinolona, más la resistencia a las nuevas drogas del grupo A y B, que son la bedaquilina, el linezolid, que también son resistentes, que son los pilares de los esquemas para XDR. Si tengo esto como resistencia, ya no tengo mucho ya que darle, porque eso sería lo último que podría darle. ¿Me dejé entender aquí? ¿Ha quedado claro? Me avisan, por favor. Entendemos como tratamiento específico aquel esquema que la persona va a tomar durante un tiempo establecido dependiendo de su perfil de resistencia. Si es sensible, 6 meses, si es MDR, vamos a ver los esquemas. Y yo superviso con el DOT, el tratamiento directamente observado en boca, ¿cierto? Yo tengo que administrar la medicación y que la persona, el paciente, el tebeciano, lo lleve en la boca y se lo trague, lo pase, ¿cierto? Y yo tengo que verificar, evaluar, monitorizar ello. Pero ahora, hoy en día, a raíz de la pandemia, sabemos que se han introducido muchos mecanismos de monitoreo. Uno de ellos está el famoso celular, el que podemos hacer videollamadas, podemos hacer, nos envían videos, fotos, que las cuales la persona puede ingerir la medicación y yo superviso ello. No me asegura nada, personalmente no me es muy fiable. También tengo los agentes comunitarios, el apoyo en domicilio, grupo de familia, ¿verdad? Que también se hacen responsables de que la persona pueda tomar, ingerir la medicación, ¿verdad? Y eso lo hacemos nosotros, bajo el DOT, ¿no? Directamente observado en boca. Los esquemas para tuberculosis sensible, aquí están. Son 2 meses de isoniazida, rifampicina, tiracinamida, etambutol y 4 meses de isoniazida y rifampicina. En primera fase, 2 meses o su equivalente a 50 dosis. Y la segunda fase, 4 meses diario, de lunes a sábado, incluyendo los feriados,
o su equivalente a 100 dosis. ¿Ya? Y el otro tipo, este tipo de aquí, me olvidaba mencionarles que este tipo de aquí era para tuberculosis no complicadas. Y las complicadas son la tuberculosis del sistema nervioso central, tenemos la tuberculosis miliar, que es en sangre, y la mal de Pot o la tuberculosis osteoarticular. Esas son las tuberculosis que no ingresarían en este esquema. Para esas tuberculosis que son cerebrales, óseas y hematológicas, tenemos la de 1 año, 2 meses de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, y 10 meses adicionales de isoniazida y rifampicina. ¿Ya? Solo este esquema va para las TBs o para tuberculosis más complicadas que son de cerebro, óseas y de sangre. Ahora, aquí viene lo importante y lo bonito. Los esquemas de tratamiento resistentes, ¿verdad? Resistentes. Una TB resistente, podemos mencionar que tenemos una TB resistente a isoniazida, una monoresistencia, una TB resistente a rifampicina, una TB multidrogo resistente, que es a rifampicina y a isoniazida, una PXDR, que es una RR-MDR más una quinolona, y adicional también a ello, una XDR, que viene a ser una RR-MDR más la quinolona y más la bedaquilina o el linezolid como prueba de resistencia. Aquí voy a armar mis esquemas dependiendo del tipo de tuberculosis resistente que tiene la persona. Tengo los esquemas para tuberculosis monoresistente isoniazida, los esquemas orales para tuberculosis MDR, los esquemas orales para tuberculosis pre-XDR y los esquemas parenterales para TB-XDR. En los orales para MDR y orales pre-XDR tengo el BIPAL, el BLC, el BIPAL-M, BLC, el BIPAL y el BLCC. ¿Ya? Vamos a verlos acá, un poco mareado, un poco entendible esto, pero lo vamos a ver mejor aquí. Antes de ello voy a ir acá. Esto es la nueva introducción, ¿no? Se ha colocado ahora en esta nueva norma el uso de estos esquemas que son acortados para esquemas resistentes, para tratamientos resistentes. Hasta la norma del año 2018 nos mencionaba que una tuberculosis pre-XDR, una tuberculosis XDR, una MDR debería de tomarse la medicación 1 año y medio como mínimo. 18 meses tomando la medicación, incluyendo inyectables. ¿Quién de nosotros podría soportar al menos 10 meses aplicándonos inyectables todos los días? Adicional a ello, generar problemas como es hipoacusia, problemas de neuropatías periféricas, problemas psiquiátricos, problemas de articulación, etcétera. Era complicado tener a una persona que se deje aplicar por 10 meses intramuscular. Hoy en día eso ha cambiado para mejoría y también para mejorar la adherencia al tratamiento de la persona afectada por tuberculosis. Reconocemos que hay esquemas sensibles, ya habíamos mencionado, ¿verdad? 2 meses de isoniazida, rifa, pirazinamida, etambutol, más 4 meses de rifa e isoniazida en su equivalente a 150 dosis, ¿verdad? TB drogosensible. Si es TB resistente isoniazida, tengo 6 meses de rifampicina, etambutol, pirazinamida y levofloxacino, o sea, una quinolona. Y su equivalente a 180 dosis. ¿Ya? Cuando tengo oral para TB MDR, puedo utilizar el BIPAL-M o puedo utilizar el BLC. El BIPAL-M es para tuberculosis RR-MDR y solamente voy a tomar 6 meses de bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacin. Pero el BLC es un poco más largo, dependiendo del tipo de resistencia también, añadido a otras medicinas también. Tengo 9 meses de bedaquilina, linezolid, clofazimina, levofloxacino y pirazinamida. Cada uno en su equivalencia a 180 dosis y 270 dosis
individualmente, ¿no? Cuando tenemos orales pre-XDR, o sea, ya tengo una resistencia a una quinolona, ¿verdad? Tengo el BIPAL y tengo el BLCC. Son pre-XDR. Pre-XDR te dice que tenemos RR, MDR más una quinolona resistencia. Aquí simplemente tengo el BIPAL, 6 meses de bedaquilina, pretomanid y linezolid, y su equivalente a 180 dosis. El BLCC es una TB pre-XDR, ¿verdad? 6 meses de bedaquilina, linezolid, clofa, cicloserina, piracinamida, más 12 meses solo de linezolid, clofa, cicloserina y piracinamida, o su equivalente a 540 dosis. Adicional a ello, tengo el esquema para los pacientes XDR. XDR te dice que es un RR, MDR, más quinolona, más la resistencia a bedaquilina y o a linezolid. O sea, ya es un TB-XDR, extensamente drogoresistente. Te dice 18-24 meses utilizando medicamentos endovenosos. Imipenem, cilastatina, o puede ser meropenem, delamanid y cicloserina, añadido a eso otros medicamentos según el perfil de resistencia, ¿no? Ya puedo utilizar cicloserina, clofa, puedo utilizar piracinamida, etcétera. Las dosis pueden ser entre 540 a 720 dosis, que aproximadamente equivaldrían hasta 18 meses hasta 24 meses, o sea, 2 años. ¿Ya? Lastimosamente es así porque este es un esquema muy amplio y muy fuerte para combatir ese bacilo extensamente drogoresistente. También tenemos los esquemas modificados, que son personas afectadas con condición médica especial o hayan hecho un tipo de reacción adversa. He tenido pacientes que son drogosensibles, pero simplemente la medicación no fue compatible con su hígado y tuvimos que cambiar. Íbamos avanzando, avanzando, avanzando y siempre me hacía alguna reacción alérgica o una reacción adversa, hasta que en alguna oportunidad hemos tenido que utilizar imipenem endovenoso para esta paciente. Claro, ya no van a ser 540 dosis, ¿verdad? Va a depender mucho del criterio y la clínica, ¿verdad? Porque teniendo una drogosensibilidad, pues ¿para qué tomar 2 años de medicación? Algunos pueden ser 4 o 6 meses también. Para hacer el seguimiento y monitoreo de los casos, yo tengo que monitorizar la respuesta a tratamiento. Debo tener cultivos mensuales y si mi paciente toma la medicación en el momento correcto, no falta, cumple todas sus actividades, yo tengo que ver la evolución que sea favorable, ¿verdad? Que tenga cultivos negativos, que la evaluación clínica sea favorable y la placa también tenga mejoría, ¿verdad? Puede quedar pulmones secuelados, sí, pero que haya mejoría en la placa. Monitoreo de seguridad de tratamiento. Es importante el monitoreo estricto de la RAM, ¿no? No solamente las RAM van a ser hepáticas por náuseas o vómitos. Podemos tener muchos tipos de reacciones adversas, como pueden ser neurológicas, pueden ser gástricas, pueden ser ya las hepáticas, pueden ser articulares, pueden ser neuronales, etcétera. Debemos estar atentos a cualquier información que nos brinde la persona para poder sospechar de una reacción adversa medicamentosa. La evaluación periódica, el monitoreo, el control por los establecimientos de salud es importante, por eso debemos de llevar un control con sus pacientes. Y la evaluación multidisciplinaria es importante porque ahora se aborda a la persona. Ya no hay que solamente pasar por el médico y las pastillas, sino que también hay que ver todo el factor holístico del individuo como tal para una evaluación integral multidisciplinaria, que vendría a ser la evaluación de nutrición, psicología, servicio social, la planificación familiar y monitoreo por especialidad según la comorbilidad o según el tipo de tuberculosis. Si es pulmonar,
puede ser por el neumólogo, si es gástrico, por el gastroenterólogo, si es renal, por el urólogo, por el nefrólogo, etcétera, ¿verdad? Según la necesidad de su comorbilidad o la enfermedad que ha sido asignado. Aún mantenemos desafíos y consideraciones, evitar la resistencia a medicamentos. Si encontramos personas afectadas por tuberculosis que abandonan el tratamiento o se pierden en el seguimiento, ¿verdad? Ellos son los que me van a generar más resistencia. Y qué peor aún si yo estoy tomando medicación de las últimas drogas, porque después de eso ya no tengo nada más que dar, ¿verdad? Y la persona me abandona. Hay mucho todavía por hacer en cuanto a ello. Me olvidaba de este cuadro, que son las drogas del grupo A y B. En el grupo A tenemos a las quinolonas, tenemos a la bedaquiline, tenemos al dinezolid. Y en el grupo B tenemos a la clofa, a la cicloserina, ahora a la tercidona. En el grupo C tengo al etambutol, de la piracillamida, imipenem, amikacina, etianamida y el ácido paramino salicílico. Son medicamentos que se utilizan hoy en día, tanto del grupo A y B, que son importantísimos, y algunos que se utilizan del grupo C. Bien. Y lo que tengo que yo evitar es la resistencia. ¿Y cómo evito la resistencia? Que mi paciente sea cumplido, ¿verdad? Que mi paciente pues esté siempre al pie de la letra. Brindarle el apoyo, tanto para que pueda tomar la medicación cuando mejor le parezca. Las condiciones socioeconómicas es un factor que todavía perdura en nosotros y la pobreza siempre va a estar ligada a las enfermedades, pero no siempre. He tenido pacientes de San Isidro, San Borja, con tuberculosis y pues simplemente educar a la población que es una enfermedad que puede haber sido contraída, contagiada en cualquier parte, en cualquier viaje, en cualquier discoteca, en cualquier reunión, en cualquier bus, ¿verdad? Las condiciones geográficas y culturales nos abren una brecha aún mayor si es que ellas son muy pegadas a su religión o a sus condiciones geográficas, ¿verdad? Las personas que viven en las lejanías de los pueblos originarios son muy pocos los que acceden a los establecimientos de salud y por ende también acceden o no reconocen los primeros síntomas o signos de la enfermedad como tal. Aún la educación y el estigma está asociada aún todavía por tuberculosis y la falta de educación hace que la persona también se cohíba frente a ello, ¿no? Muchas veces queremos ir a dejar una prueba de esputo, pero mencionamos, no, o mandamos a otra persona para que lo pueda llevar, porque yo no quiero que se enteren que yo he asistido al programa de TBC, ¿verdad? A la estrategia. Entonces, aún nos falta todavía cambiar ese chip de que tenemos tuberculosis y somos contagiosos y bueno, sí, es contagioso, pero hay que perderle el miedo a ello, siempre con los mecanismos de bioseguridad. También conocemos los mecanismos de prevención, tanto primaria como secundaria. La primera prevención o la prevención primaria, como tal, la primera que generamos es la vacunación contra del bacilo Calmette-Guerin, ¿verdad? La BCG, que se coloca dentro de las primeras 24 horas de nacido a un bebé, una niña, un niño mayor de 2.000 gramos, ¿verdad? Con ese peso ya podemos vacunar al niñito con la vacuna del BCG, que son su primera vacunita de nacido. Otro mecanismo de prevención primaria también es la educación y la promoción de la salud. El personal, nosotros debemos estar capacitados para brindar esa información y que esa información llegue bien y se pueda entender para la población general, ¿verdad? También educar, llevar información a la población en riesgo y o personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis y su familia y sus contactos también. El uso de mascarillas durante el periodo de contagio es un mecanismo de prevención primaria. Los hábitos de salud respiratoria, cuántas personas aún no aprenden o no aprendemos, ¿verdad? El uso importante que es el uso del ángulo del codo para poder estornudar. Muchas veces ya he visto que te tapan con la mano y luego te dan la mano, ¿no? O cogen las barandas del bus, del carro, etcétera. Entonces también hay que educar en hábitos de salud respiratoria y eso está en la norma técnica. Promoción de la ventilación natural. ¿Cuán importante es abrir las ventanas y que entre la luz del sol? Es importante porque es esterilizante,
La luz UV, la radiación UV esteriliza y también mata los bacilos. La promoción, la educación, la importancia de decir abran sus ventanas, pero no solamente significa abrir la ventana y ya está, sino que tenemos que conocer la ingeniería del aire, los recambios de aire que debe de haber en un ambiente. Si yo tengo una ventana, pues abro la ventana y la puerta. ¿Por qué? Porque hay un ingreso y hay una salida. Y eso me genera el recambio de aire en el espacio, en los espacios. La alimentación saludable, eso es importantísimo. Somos salubristas, somos personas que educamos en salud. Y claro está, los estilos de vida saludable que son importantísimos dentro del accionar y la prevención de enfermedades de cualquier tipo. Como prevención secundaria está realizar la búsqueda activa y pasiva también de casos de tuberculosis en trabajadores de salud, en lugares cerrados, semicerrados, ¿cierto? Y eso es que generamos el trabajo arduo del día a día para luchar contra esta enfermedad. Una vez diagnosticados, también tenemos que usar la mascarilla quirúrgica cuando ya estamos diagnosticados con tuberculosis. Y es importantísimo que una vez teniendo el resultado, debe de comenzar cuanto antes la medicación y no pasar más de 48 horas para iniciar el tratamiento de tuberculosis, que está establecido también en la norma. La enfermería como tal, saben que es amplia, somos los agentes, somos la cabeza, somos la estructura, la columna dentro de la estrategia sanitaria de tuberculosis. Somos los responsables de organizar tanto la parte de la atención a la persona, del cuidado de la persona, también la atención y el control de sus contactos de la comunidad y también aún así la parte administrativa. La parte administrativa. Detectar casos, consultar ambulatoriamente la evolución de enfermería, realizar la visita en campo al domicilio de la persona, administrar la medicación para tuberculosis sensible, drogoresistente, estudio de contactos, organizar la derivación y transferencia, coordinar el seguimiento y tratamiento. O sea, somos multifacéticos dentro de la estrategia y todo cae sobre nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y somos los responsables de articular todas estas actividades como estrategias dentro de con los pacientes o las personas afectadas por tuberculosis. Como hemos mencionado, también hay actividades multidisciplinarias que deben de ser abordado por todos los profesionales, y entre ellas está también la trabajadora social, que elabora el informe, orienta, apoya a la persona, a la familia, busca, identifica factores de conducta de riesgo social asociados al abandono, a la falta de comprensión de la enfermedad también para que pueda continuar el tratamiento. Y esto pues se debe de generar o se debe de reportar en un informe social. A su vez también la nutricionista hace su labor evaluando el estado nutricional de la persona, la valoración antropométrica, de determinar el estado de nutrición de la persona, evaluar mensualmente la ganancia de peso de la persona afectada por tuberculosis y realizar la consejería en nutrición. La atención en salud mental, un proceso por la cual hoy en día está en auge el cuidado de la salud mental, también se debe de realizar el tamizaje a la persona que está pasando por el cuadro de enfermedad de tuberculosis, detectando o descartando problemas de depresión, violencia y o consumo de alcohol y o algunas sustancias ilícitas, ¿no? Y todo esto también debe ser remitido bajo un informe de salud mental. Ya llegando al final de la exposición, también quería abordar un poco sobre la obtención y la muestra y el transporte de muestras de esputo, que es importante, porque si yo tengo una muestra de calidad y no sé conservarla o no sé obtenerla, poco o nada me va a servir. Entonces tengo que yo abordar en el cuidado. ¿Y quién está al cuidado de las muestras? Pues enfermería. Porque de eso me brinda una buena cantidad de muestra y una buena calidad de muestra, me va a dar un resultado óptimo. Bueno, ¿verdad? Pero para ello también tengo que enseñar a la persona, tengo que educar al individuo a cómo realizar cómo tomar la muestra.
sabemos que la muestra debe ser tomada en un frasco de boca ancha que sea al menos de 50 mililitros, ¿verdad? Capacidad de 30 a 50 mililitros para que, de boca ancha para que pueda tomarse bien la muestra. Sabemos que hay dos muestras, una muestra al contacto con el establecimiento de salud, no importa si la boca esté aseada, no importa si la boca esté limpia, simplemente sacar la muestra. La segunda muestra debe ser al día siguiente, en ayunas, ¿verdad? En ayunas y sin rastros de comida. Pero también te dice la norma que podría dejarse una muestra con al menos 1 hora de diferencia entre una y otra, para poder así obtener 2 muestras el mismo día y no perder a la persona y realizar su descarte. Las muestras serían necesarias que sean del árbol o del tramo bronquial, que es lo que nos genera el esputo, esa mucosidad protectora, ¿verdad? Que está lidiando contra el bacilo, sale, ya, y eso es lo que necesitamos, la muestra, esa muestra purulenta. Puede ser mucopurulenta, puede ser sanguinolenta, puede ser mucosa y también puede ser salival. Pero si por ahí nos dicen, no, pero no tengo tos seca, ¿cómo te voy a dar flema? También puede ser muestra salival, ¿ya? Hay formas de obtener muestras también. La más común es el desputo espontáneo, el que yo respiro profundamente y me genero la tos para poder expectorar. Y lo otro también es los esputos inducidos, que me genera una inducción al esputo mediante una solución hipertónica bajo vaporización, o sea, la nebulización, que también tiene otra estrategia, otra forma y tiene unos procedimientos para poder obtenerlo. Y también tengo las famosas broncofibroscopías, ¿no? Que son el estudio bronquial a través de un aparato para poder obtener muestras y o lavados bronquiales. Estas y o aspirados bronquiales. Esta muestra como mínimo debe tener de 3 a 5 mililitros. Lo que mencioné acá de 50 ml es para la capacidad del frasco, pero lo que yo quiero es tener de 3 a 5 una buena cantidad de muestra. Se debe de tomar la primera y la segunda muestra tal y como les dije. Si vive cerca, de un día para otro. Si vive muy lejos, con un lapso de 1 hora de diferencia para poder tomar las 2 muestras. Las muestras deben ser transportadas y cuidadas en sus cajas de acero portamuestras y en un cooler que tenga un paquete frío o que esté en cadena de frío. Esta cadena debe tener aproximadamente la temperatura de 2 a 8 grados, cual fuese una vacuna, para conservar las muestras y el transporte también. Bueno, nos hemos quedado ahí. Espero que haya sido de mucho agrado la exposición y haya podido enriquecer o mejorar los conocimientos que hayan tenido ustedes. Voy a dejar de compartir. Ya, listo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que sí. Dice, licenciado, una consulta. ¿El paciente diagnosticado por cuánto tiempo se encuentra en el periodo de contagio y si al tomar tratamiento afecta ese periodo? Gracias. Bien, muy buena pregunta. Gracias, Fátima. Sí. Sabemos que el proceso de la enfermedad te va a mencionar que la persona ya no puede contagiar cuando revierte la prueba de baciloscopía. Entonces, eso aproximadamente tomando la medicación adecuada y sin faltas, podemos tomar aproximadamente 3 semanas, 20 días que la persona puede revertir ese diagnóstico. Ahora, no siempre puede seguir siendo bacilífera la persona. Se dice bacilífera a aquella persona que sigue infectando, contagiando, ¿verdad? Y ese es el periodo, pues, de que normalmente, aproximadamente 20 días tomando la medicación, la persona revierte ese diagnóstico. Ahora, una prueba de esputo no quiere decir que ya estoy curado. Yo puedo tener en el primer mes un BK negativo, pero el cultivo siga positivo.
Claro está, porque aún estoy eliminando lo que sale, la prueba espontánea del esputo espontáneo y el frotis que se puede observar en el microscopio es lo más superficial. Lo más profundo son de las tramas y los alvéolos que están bien, bueno, están más adentro. Y eso puede tardar un poquito más, al menos 1 mes y medio o 2 meses para poder decir que estoy completamente negativo y ya no contagio. Entonces, el primer mes puedo dejar de ser bacilífero, o los primeros 20 días puedo dejar de ser bacilífero, puedo disminuir grandemente la carga bacilar, pero aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses ya puedo estar limitado como tal, ya mencionar que he sido o que yo no estoy contagiando, que ya soy negativo en cultivo también. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dice, la TBC activa es la que presenta los síntomas y la TB latente no producen síntomas. Claro, ¿no? La TBC activa es la que ya desarrolló la enfermedad y la TB latente es aquella que estoy en la infección, ¿verdad? En la infección. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, creo que ha quedado claro. Espero que les haya gustado la ponencia, la exposición y siempre es bueno la educación continua para poder así adquirir nuevos conocimientos o reforzar los conocimientos que ya tenemos. Los felicito, sabemos que domingo es de descanso, pero los felicito a ustedes por tener ese ánimo de poder seguir capacitándose y poder así llenarse y nutrirse con más información que es relevante e importante para todos. Bien, muchas gracias, licenciada Alejandra, por su invitación. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, conmigo hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Johan, por su tiempo y su conocimiento. Mucho gusto de tenerlo aquí. Recordarles que esto lo pueden encontrar nuevamente grabado en el canal de YouTube para las personas que recién se han conectado, porque habíamos iniciado a las 7. Nuevamente agradecer al licenciado Johan Aquino. No sé si por ahí lo pueden encontrar en plataformas digitales para que le hagan cualquier consulta o algo. Y nos vemos el día 29. Tenemos el siguiente conversatorio es Catheter PIC con una licenciada especialista también. Y buenas noches con todos. Recuerden que esto se queda grabado. Muchas gracias a todos. Buenas noches.